Esta niña de apenas 9 años, viviendo en las calles y luchando por su propia supervivencia, se cruza en el camino de un hombre que aparenta tener aún menos que ella. Sin dudarlo, ella comparte lo poco que tiene con él, sin saber que, tras la barba descuidada y la ropa rota, se escondía un millonario en busca de algo que el dinero no podía comprar. Cuando él revela su verdadera identidad e intenta recompensarla con un premio grandioso, la respuesta de la niña deja a todos sin palabras. No vas a creer lo que ella pide y cómo ese simple pedido cambia la vida de los dos para siempre. Comenta qué crees que va a pasar, si tú harías lo mismo en esa situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol ni siquiera había salido cuando Lupita ató las agujetas de sus tenis gastados a sus delgados tobillos. Era un ritual que repetía todas las noches. Dormir con los zapatos pegados al cuerpo para que nadie se los robara mientras descansaba. A los 9 años ya conocía bien las reglas de las calles. El cartón duro que usaba como colchón estaba húmedo del rocío de la madrugada. Lupita se estiró, sintiendo los músculos doloridos protestar. El distribuidor vial de la zona oriente, su hogar improvisado desde hacía casi 2 años, comenzaba a despertar con el ruido de los primeros carros. Desató los tenis y se los puso rápidamente. Sus calcetines, antes blancos, tenían ahora un tono indefinido de mugre. Pero a ella no le importaba. Eran calientes y protegían sus pies de las ampollas. Guardó el cartón detrás de un pilar, junto con la mochila zurcida donde mantenía sus pocas pertenencias. Los puestos del mercado ya estaban siendo montados cuando ella llegó. El olor a frutas frescas hizo que su estómago rugiera, recordando que no comía desde la tarde anterior. Pero Lupita no pedía limosna. Tenía su propio código de honor. Se acercó a doña Carmen, una señora que vendía verduras. «Buenos días, doña Carmen. ¿Quiere ayuda para organizar las cajas hoy?» La vendedora miró a la niña con una mezcla de pena y admiración. Aquella criatura de ojos vivos y gestos rápidos aparecía casi todas las mañanas, ofreciendo ayuda a cambio de algunas sobras. «Claro que sí, niña. Pero cómete este bolillo primero, que estás muy flaquita». Lupita aceptó el bolillo aún tibio, controlándose para no devorarlo de una sola vez. Había aprendido que necesitaba hacer que la comida durara. Mientras organizaba las cajas de verduras, observaba el movimiento de la calle. Conocía cada rincón de aquel pedazo de la ciudad. Sabía cuáles comerciantes eran generosos, cuáles la expulsarían sin piedad. Aprendió a leer el humor de las personas por sus pasos, a identificar quién aceptaría su ayuda para cargar bolsas a cambio de algunas monedas. Pero no era solo eso lo que observaba. Sus ojos atentos escudriñaban cada rostro que pasaba, buscando rasgos familiares, una sonrisa conocida, cualquier señal de su madre. Elena había desaparecido en una mañana como aquella, prometiendo volver pronto. Lupita esperó un día entero sentada en la banqueta del albergue donde estaban viviendo. Después otro, y más otro. Las trabajadoras del albergue intentaron convencerla de quedarse. Decían que llamarían al DIFE, pero Lupita huyó antes de que pudieran atraparla. En las calles, al menos era libre para buscar a su madre. El sol ya estaba alto cuando terminó de ayudar a doña Carmen. Además del bolillo, ganó algunas frutas magulladas que no servirían para la venta. Era su tesoro del día. Guardó todo cuidadosamente en la mochila y siguió hacia su próximo punto de trabajo, el semáforo de la avenida principal. Fue cuando lo vio por primera vez. Un hombre de barba grande y desgreñada estaba sentado en la banqueta, recargado en una pared sucia. Sus ropas, que un día debieron ser buenas, estaban inmundas y rotas. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Lupita.
Fue la forma en que él se agarraba el estómago, los ojos semicerrados de debilidad. Conocía aquella expresión. Era la misma que veía en el espejo en los días en que no conseguía encontrar comida suficiente. El hombre no pedía nada a nadie, solo se quedaba ahí, como si esperase desaparecer. Lupita se detuvo, su mano inconscientemente apretando la mochila donde guardaba sus tesoros del día. Pensó en el hambre que ella misma sentía, en las frutas que necesitaría hacer durar. Pero había algo en aquel hombre que la incomodaba profundamente. Tal vez era la forma en que sus manos temblaban, o cómo él mantenía los ojos fijos en el suelo, como si tuviera vergüenza de mirar a las personas. Recordaba a su propio padre en los pocos recuerdos que guardaba de él antes del accidente que se lo llevó. Sin pensar mucho, sacó una manzana de la mochila, la menos magullada, y se acercó al hombre. Él no percibió su presencia hasta que ella extendió la fruta en su dirección. «Tome», dijo simplemente. «El Señor lo está necesitando más que yo». El hombre levantó los ojos lentamente. Eran ojos castaños, hundidos, marcados por ojeras profundas. Por un momento pareció no entender el gesto de la niña. «No necesita tener vergüenza», Lupita insistió. «Todo el mundo pasa hambre alguna vez». Las manos de él temblaron aún más cuando tomó la manzana. Sus dedos estaban sucios, las uñas oscuras y quebradas. «Gracias», murmuró con voz ronca, como si no hablara hacía mucho tiempo. Lupita se encogió de hombros, ya dándose la vuelta para irse. Tenía trabajo que hacer, algunas monedas para ganar antes de que el sol se pusiera demasiado fuerte. «Espere», la voz del hombre la hizo detenerse. ¿Cuál es su nombre?» Ella vaciló. Una de las primeras reglas de las calles era no dar información personal a extraños, pero había algo diferente en aquel hombre, algo que no representaba peligro. «Lupita», respondió finalmente, y salió corriendo antes de que él pudiera hacer más preguntas. El resto del día pasó como todos los otros. Lupita limpió parabrisas en el semáforo. Ayudó a algunas señoras con sus compras, rebuscó en los fondos del mercado en busca de sobras aprovechables. Pero sus pensamientos volvían al hombre de la banqueta. Cuando el sol comenzó a ponerse, ella rehizo el camino hacia su distribuidor vial. Pasó por el lugar donde lo había visto, pero él no estaba más ahí. Apenas un corazón de manzana dejado en el suelo indicaba que no había imaginado aquel encuentro. Aquella noche, mientras ataba los tenis en sus tobillos y se acomodaba en el cartón duro, Lupita pensó en su madre, pensó en el hombre de la banqueta, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo más allá de la necesidad de sobrevivir: esperanza. Lo que ella no sabía es que aquel simple gesto de bondad cambiaría su vida para siempre. Blas, hombre de la banqueta, volvería, y con él vendría una serie de eventos que probarían todo lo que ella creía sobre confianza, familia y segundas oportunidades. Pero en aquel momento, bajo el distribuidor vial frío y oscuro, Lupita era apenas una niña de 9 años intentando dormir, sus tenis atados firmemente en los tobillos, soñando con el día en que no necesitaría más preocuparse en perderlos durante la noche. Los días que siguieron trajeron un cambio sutil en la rutina de Lupita. El hombre de la banqueta, que ella descubrió se llamaba Caetano, comenzó a aparecer con regularidad. Nunca en el mismo lugar, pero siempre cerca, como una sombra silenciosa que la observaba de lejos. Al inicio, ella fingía no percibir su presencia. Años en las calles le enseñaron a desconfiar de adultos que demostraban interés en niños solos. Pero había algo diferente en Caetano. Él nunca intentaba acercarse, nunca pedía nada. Apenas observaba, con aquellos ojos hundidos y tristes, mientras ella realizaba sus tareas diarias. En una mañana particularmente fría,
Lupita estaba ayudando en la descarga de cajas de una tienda de abarrotes cuando sintió a alguien acercarse. Era Caetano, más delgado que antes, si es que eso era posible. Sus ropas, ya sucias y rotas, no eran suficientes para protegerlo del viento cortante. ¿Quieres ayuda?, él preguntó, su voz aún ronca pero un poco más firme que en el primer encuentro. Lupita vaciló. Estaba acostumbrada a trabajar sola. Dividir significaba menos dinero, menos comida, pero el temblor en sus manos no era solo de frío, era de hambre. «Está bien», respondió finalmente, «pero tiene que ser rápido. Al dueño no le gusta mucha gente aquí». Trabajaron en silencio, moviendo cajas pesadas para dentro de la tienda de abarrotes. Caetano era más fuerte de lo que su apariencia sugería. Cuando terminaron, el dueño le entregó a Lupita algunos billetes arrugados, más de lo normal, gracias a la ayuda extra. Ella miró para el dinero, después para Caetano. Algo en su pecho se apretó cuando vio cómo él desviaba la mirada, como si no esperase nada a cambio. «Tome», dijo extendiendo la mitad de los billetes. «Usted trabajó más que yo». Fue la primera vez que vio una sonrisa en su rostro. Pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Gracias, pequeña». Después de aquel día, una rutina silenciosa se estableció entre ellos. Caetano aparecía por la mañana, ayudaba en lo que podía y ellos dividían lo que conseguían ganar. No conversaban mucho, él parecía perdido en sus propios pensamientos y Lupita había aprendido que algunas personas necesitan de silencio para curar sus heridas. Pero poco a poco, en momentos quietos entre una tarea y otra, fragmentos de historias comenzaron a surgir. Lupita descubrió que él no era de la ciudad, que tenía un hermano, que le gustaban los números. Él descubrió que ella sabía leer, había aprendido en la escuela antes de ir a parar en las calles y que su sueño era tener un perro. Una tarde, mientras compartían un bolillo en la banqueta, Caetano preguntó sobre su madre. Lupita se tensó, sus dedos apretando el pedazo de bolillo hasta desmenuzarlo. «Ella va a volver», dijo simplemente, su tono no dejando espacio para discusión. Caetano no insistió, pero su mirada cambió. Había algo allí, comprensión tal vez, o sería culpa. Lupita no consiguió descifrarlo. Las semanas fueron pasando, y con ellas vino el verano inclemente. El calor bajo el distribuidor vial era sofocante, haciendo que Lupita pasara noches en claro, sudando en su cartón. Fue en una de esas noches que ella oyó los gritos. Eran voces de hombres, alteradas por la bebida, viniendo de algún lugar cercano. Su corazón se disparó. Conocía bien ese tipo de situación. Agarró su mochila, lista para correr si fuera necesario. Fue cuando oyó la voz de Caetano entre los gritos. Parecía estar discutiendo con alguien. Las voces se hicieron más altas, más agresivas. Sin pensar, Lupita salió de su escondite. En la penumbra de la calle mal iluminada, vio 3 hombres cercando a Caetano. Uno de ellos sostenía una botella quebrada. «¡Hey!», gritó, su voz sonando más valiente de lo que se sentía. «La policía está viniendo. Yo vi la patrulla allí en la esquina». Los hombres vacilaron, mirando alrededor nerviosamente. Caetano aprovechó la distracción para desvincularse corriendo en dirección de Lupita. Ella agarró su mano y lo jaló, guiándolo por los callejones que conocía tan bien. Corrieron por varias cuadras, sus respiraciones pesadas resonando en las calles vacías. Finalmente, cuando tuvieron certeza de que estaban seguros, pararon en un callejón oscuro. Lupita observó a Caetano apoyarse en la pared, jadeante. «¿Estás herido?». Él sacudió la cabeza, aún intentando recuperar el aliento. No gracias a ti». «¿Qué querían?». «Dinero», respondió después de una pausa demasiado larga para ser verdad. «Solo dinero». Lupita sabía que había más en aquella historia, pero no preguntó.
Todos tenían sus secretos en las calles. Algunos era mejor dejarlos en la oscuridad. «Ven», dijo, jalando su mano nuevamente. «Conozco un lugar seguro para dormir». El lugar seguro era un sótano abandonado de una tienda, cerrada. Lupita lo mantenía como reserva para noches de lluvia fuerte. El piso era de cemento frío, pero estaba seco y, más importante, tenía una puerta que podía ser cerrada por dentro. Se sentaron en la oscuridad, apoyados en la pared, oyendo los sonidos distantes de la ciudad. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado de preguntas no hechas. «¿Por qué me ayudaste?», Caetano preguntó finalmente, su voz baja en la oscuridad. Lupita demoró en responder, escogiendo las palabras con cuidado. Porque a veces necesitamos creer que alguien haría lo mismo por nosotros». Más silencio. Entonces, tan bajo que ella casi no oyó: «Tu madre, ella te abandonó, ¿no es así?». La pregunta atingió a Lupita como un golpe en el estómago. Quiso gritar que no, que su madre jamás la abandonaría, que ella volvería a cualquier momento. Pero las palabras quedaron presas en su garganta. «Ella va a volver», repitió, pero su voz tembló. «¿Y si...?» Caetano vaciló. «¿Y si ella no puede volver?». «Ella va a volver». Lupita se levantó bruscamente, su voz resonando en el sótano, vacío. «Ella prometió, ella siempre vuelve». Lágrimas que ella no se permitía derramar hacía años comenzaron a escurrir por su rostro. Intentó limpiarlas furiosamente con las manos sucias, pero ellas no paraban de caer. Caetano se levantó despacio, como si temiera asustarla. Con cuidado colocó una mano en su hombro. Lupita intentó alejarse, pero su cuerpo traicionó su voluntad. Antes de que lo percibiera, estaba sollozando contra el pecho de él, años de miedo y soledad finalmente desbordando. «Ella tiene que volver», susurró entre sollozos. «Ella es mi madre». Caetano la abrazó en silencio, sus propias lágrimas mezclándose a las de ella. Quedaron así por mucho tiempo, dos corazones quebrados, encontrando conforto uno en el otro. Lo que Lupita no sabía, mientras lloraba todas las lágrimas que había guardado, era que Caetano también guardaba secretos. Secretos que, cuando revelados, cambiarían para siempre el frágil vínculo que estaban construyendo. Pero en aquella noche, en el sótano oscuro y silencioso, eran apenas dos almas perdidas que, por un breve momento, no estaban más solas. La mañana siguiente trajo un cambio sutil en la dinámica entre Lupita y Caetano. El momento de vulnerabilidad compartido en la noche anterior había creado un vínculo silencioso, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Pero también trajo algo que Lupita no esperaba: miedo. Durante semanas, ella observó a Caetano cambiar. Su barba, antes completamente desgreñada, aparecía ocasionalmente afeitada. Sus ropas, aunque aún viejas, estaban más limpias. Él comenzó a desaparecer por algunas horas, retornando con un brillo diferente en los ojos. «¿A dónde vas?», ella preguntó un día, intentando sonar casual mientras dividían un bolillo en la banqueta. «Resolver algunas cosas», respondió vagamente, evitando su mirada. El estómago de Lupita se contrajo con un sentimiento familiar. Era así como comenzaba. Primero las desapariciones, después las excusas vagas, hasta que un día la persona simplemente no volvía más. Había sucedido con su madre, estaba sucediendo de nuevo. En las noches siguientes durmió mal, despertando a cada ruido, temiendo que cada día fuese el último que vería a Caetano. Comenzó a guardar más comida que lo normal, preparándose para quedarse sola nuevamente. El hambre era una compañera antigua, pero la soledad, esa dolía más que cualquier estómago vacío. En una tarde particularmente calurosa, mientras limpiaba parabrisas en el semáforo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera.
Al otro lado de la calle, saliendo de una fonda, estaba su madre, o alguien muy parecido a ella, el mismo cabello oscuro, la misma forma de caminar. Sin pensarlo, Lupita soltó el limpiador y corrió. ¡Mamá!, gritó, empujando gente en la banqueta. ¡Mamá, espérate! La mujer se volteó y el mundo de Lupita se derrumbó. No era su madre, claro que no lo era. El rostro era diferente, más joven, los ojos equivocados. La mujer la miró asustada, apretando su bolsa contra el cuerpo y alejándose rápidamente. Lupita se quedó parada en medio de la banqueta, sintiendo a las personas chocarla mientras pasaban. Sus piernas temblaban, su respiración era demasiado corta. Necesitaba salir de allí, correr, esconderse. ¿Pero a dónde? Fue entonces que sintió una mano en su hombro. Era Caetano, más limpio que lo normal, usando una camisa que ella nunca había visto. «Ven», dijo él suavemente, «necesito mostrarte algo». Ella lo siguió en silencio, aún temblando, a través de calles que no conocía. Se detuvieron frente a una pequeña abarrotería. El lugar estaba cerrado, los estantes vacíos visibles a través del ventanal empolvado. «Era de mi hermano», Caetano habló, su voz cargada de emoción. «La primera de muchas que construimos juntos». Lupita lo miró confundida. «¿Tu hermano es dueño de mercados?» «Era», corrigió, pasando su mano por su barba ahora bien afeitada. Él murió hace algunos meses. Accidente de carro». El silencio que siguió era pesado, lleno de palabras no dichas. Caetano sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta de la abarrotería. El olor a moho y abandono invadió sus narices. «Yo tenía una vida antes», continuó, entrando al establecimiento. «Una red de abarroterías, empleados, cuenta en el banco. No era rico, pero vivía bien. Entonces perdí a mi hermano, mi único pariente, mi mejor amigo». Lupita lo siguió adentro, sus ojos adaptándose a la penumbra. Vio marcas en las paredes donde los estantes habían sido removidos, un mostrador vacío cubierto de polvo. En el mismo mes, descubrí que mi contador, alguien que consideraba amigo, había desviado todo el dinero de la empresa. Años de trabajo, los ahorros de mi hermano, todo. Cuando me di cuenta del golpe, él ya había huido del país. «¿Por eso estabas en la calle?», Lupita preguntó, su voz pequeña en el espacio vacío. Caetano asintió. «No aguanté. Era demasiado. La muerte de Paulo, la traición, las deudas. Un día simplemente salí caminando. No quería ver a nadie, no quería ser encontrado, quería desaparecer». Él se volteó hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, hasta que una niña me ofreció una manzana. Lupita sintió su propio pecho apretarse. Recordaba aquel día del hombre sentado en la banqueta pareciendo tan perdido como ella se sentía ahora. «En los últimos días», continuó Caetano, «he estado intentando recuperar mi vida. He hablado con abogados, con los otros dueños de abarrotería. Aún hay mucho por resolver, deudas por pagar, pero no puedo huir más». El miedo que Lupita venía sintiendo explotó en su pecho. Era eso. Él se estaba despidiendo. Había arreglado su vida y ahora se iba como todos los otros. «Está bien», dijo rápidamente, ya volteándose para salir. «No necesitas explicar, yo entiendo». «Lupita, espérate». Caetano la alcanzó antes de que llegara a la puerta. «No es eso. Yo quiero ayudarte». Ella se zafó de su mano. «No necesito ayuda. Sé defenderme sola». «Yo sé que sabes. Pero, ¿y tu madre? ¿Y si yo pudiera ayudarte a encontrarla?» Lupita se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. «¿Cómo?» «Tengo contactos, puedo contratar personas para buscar, pero necesito que confíes en mí, que me cuentes todo lo que sabes sobre ella».
La niña sintió sus defensas comenzar a agrietarse. ¿Cuántas noches había soñado en encontrar a su madre? ¿Cuántas veces había imaginado que alguien aparecería para ayudarla? ¿Por qué?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué harías esto? Caetano se arrodilló para quedar a su altura. Porque tú me salvaste, Lupita, no solo con la manzana, sino haciéndome ver que aún existe bondad en el mundo, haciéndome creer que vale la pena intentar de nuevo. Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro sucio de Lupita. ¿Y si no la encontramos? Entonces vamos a enfrentar eso juntos, respondió con firmeza. Pero primero, necesito que confíes en mí, que me dejes ayudar, no solo a buscar a tu madre, sino a cuidar de ti mientras buscamos. ¿Cómo? Tengo un cuarto vacío en mi departamento. No es gran cosa, pero está limpio. Tiene una cama de verdad. Podrías volver a estudiar, tener ropa limpia, comida todos los días. Lupita dio un paso hacia atrás, sacudiendo la cabeza. Era demasiado bueno para ser verdad. Cosas así no sucedían en la vida real, no con ella. ¿Y si te cansas de mí?, susurró su mayor miedo. ¿Y si hago algo mal y me mandas lejos? Nunca, Caetano prometió, sus ojos fijos en los de ella. Voy a hacer todo legalmente, con documentos. Tendrás garantías, derechos. No será caridad. Lupita, será una oportunidad para nosotros dos. El silencio que siguió era ensordecedor. Lupita miró alrededor de la abarrotería abandonada. Pensó en su cartón bajo el distribuidor vial, en los tenis que necesitaba atar a sus tobillos cada noche. Pensó en su madre, en todas las veces que había imaginado reencontrarla. Su voz falló. Necesito pensarlo. Caetano asintió comprensivo. Claro, tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí todos los días, a esta hora. Cuando decidas, solo ven. Lupita salió de la abarrotería sintiendo como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Una parte de ella quería correr de vuelta y aceptar la oferta inmediatamente. Otra parte quería huir lejos, donde nadie pudiera lastimarla de nuevo. Lo que ella no sabía era que su decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino que también revelarían verdades dolorosas sobre la desaparición de su madre. Verdades que probarían los límites de esa nueva y frágil confianza que estaban haciendo. Fueron necesarios 3 días para que Lupita tomara su decisión. 3 días de batalla interna, sopesando cada posibilidad, cada riesgo. En la mañana del 4.º día tomó su mochila zurcida, ahora conteniendo todo lo que poseía en el mundo, y caminó hasta la abarrotería abandonada. Caetano ya estaba allí, como había prometido. Sus ojos se iluminaron al verla, pero él mantuvo distancia, esperando que ella diera el primer paso. ¿Estás seguro?, preguntó Lupita, su voz pequeña pero firme. ¿Seguro de verdad? Absolutamente, respondió él sin dudar. Entonces está bien. La simplicidad de la respuesta no reflejaba la complejidad del cambio que estaba por venir. Los primeros días en el departamento de Caetano fueron extraños, casi surrealistas. Lupita no conseguía dormir en la cama. Era demasiado suave, diferente del cartón duro al que estaba acostumbrada. Pasaba las noches en el suelo, envuelta en una cobija, sus tenis aún atados a sus tobillos por hábito. La regadera la asustaba. Agua caliente y limpia siempre que quisiera parecía desperdicio. El refrigerador lleno la dejaba ansiosa. Comida suficiente para días, semanas incluso. Sus manos temblaban cada vez que abría la puerta, temiendo que alguien la acusara de robo. Caetano observaba todo con paciencia infinita. No forzaba, no cobraba, solo estaba presente. Cuando la encontraba durmiendo en el suelo, simplemente colocaba una cobija más sobre ella. Cuando la veía escondiendo comida debajo del colchón, fingía no darse cuenta. Los cambios comenzaron despacio. Primero fue la ducha.
Después de tanto tiempo en las calles, la sensación del agua caliente era como un abrazo que ella no sabía que necesitaba. Después vino el cepillo de dientes nuevo, la ropa limpia, el peine para desenredar los cabellos que hacía mucho no recibían cuidado. Pero el mayor cambio vino 2 semanas después de su llegada. Caetano la llevó a hacer compras no en tianguis o tiendas de segunda mano, sino en una tienda departamental de verdad. «Escoge lo que quieras», dijo él. Lupita quedó paralizada entre los burros de ropa. Era demasiados colores, demasiadas opciones. Sus manos sudaban, su corazón latía demasiado fuerte. «No puedo», susurró. «Es muy caro». Caetano se arrodilló a su lado como hacía siempre que necesitaba conversar algo serio. «¿Recuerdas lo que combinamos? No es caridad, es inversión en tu futuro. Y todo el mundo merece ropa nueva de vez en cuando». Ella escogió las piezas más simples que encontró. 2 pantalones de mezclilla, algunas camisetas básicas, un abrigo para el frío. Pero cuando pasó por la sección infantil, sus ojos se detuvieron en un vestido amarillo con pequeñas flores bordadas. «Puedes tomarlo». Caetano incentivó, notando su mirada. «No necesito vestido», respondió rápidamente. «No tengo dónde usarlo». «Lo tendrás. El lunes empiezas en la escuela». La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Escuela? La última vez que había estado en un salón de clases fue antes de que su madre desapareciera. Parecía una vida entera atrás. «No puedo», protestó. «No tengo documentos, no. Me he encargado de eso». Caetano interrumpió gentilmente. «La trabajadora social ya está procesando su guarda provisional. Mientras tanto, conseguí un lugar en una escuela particular que aceptó su matrícula con los documentos que tenemos». Lupita sintió el pánico crecer en su pecho. Escuela particular. Ella, que hasta semanas atrás dormía bajo un distribuidor vial. «No voy a encajar», murmuró. «Los otros niños van a saber. Van a saber que eres fuerte, inteligente y mereces estar allí tanto como cualquiera de ellos». Caetano completó con firmeza. «¿Y el vestido? Toda niña merece sentirse bonita en su primer día de clases». Ella tomó el vestido con manos temblorosas. El tejido era suave, delicado, tan diferente de las ropas duras y zurcidas que estaba acostumbrada a usar. Aquella noche, después de guardar toda la ropa nueva en el pequeño armario de su cuarto, Lupita encontró a Caetano en la cocina. Él estaba preparando la cena. Otra novedad en su vida, comidas caseras hechas con cariño. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», preguntó de repente. Caetano dejó de remover la olla, volteándose hacia ella. «¿Cómo?» «Todo esto. La ropa, la escuela, dejarme vivir aquí». «¿Por qué?». Él quedó en silencio por un momento, como si escogiera las palabras con cuidado. «Cuando perdí a mi hermano», comenzó lentamente, «perdí también mi última conexión con alguien que me amaba de verdad. Pensé que nunca más iba a sentir ese tipo de amor incondicional, esa certeza de que alguien se preocupa por ti, no por lo que tienes o por lo que haces, sino simplemente por quién eres». Hizo una pausa, sus ojos aguados. «Entonces, una niña que no tenía nada me ofreció una manzana sin pedir nada a cambio. Y me di cuenta de que a veces la familia que necesitamos no es la que nacemos, sino la que elegimos construir». Lupita sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. «Pero, ¿y si no encontramos a mi madre? Entonces voy a estar aquí», respondió, con simplicidad. «No para sustituirla, nunca para hacerte olvidarla, sino para garantizar que nunca más necesites dormir con miedo o pasar hambre». Ella corrió hasta él, abrazando su cintura con fuerza. Caetano la envolvió en sus brazos, y por primera vez desde que su madre desapareciera, Lupita se permitió sentirse segura.
Lo que ella no sabía era que mientras construían esa nueva rutina juntos, Caetano ya había comenzado a buscar a Elena. Y los primeros descubrimientos eran perturbadores. La trabajadora social había encontrado registros de su paso por varios albergues de la ciudad. En cada uno, el mismo patrón. Llegaba desorientada, se quedaba algunos días y desaparecía sin aviso. El último registro era de hacía casi 2 años, cuando fue vista saliendo de una clínica de rehabilitación contra recomendación médica. Caetano guardaba estas informaciones para sí, protegiendo a Lupita mientras podía, pero sabía que en algún momento la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, todo el progreso que habían hecho, toda la confianza que estaban construyendo, sería puesta a prueba. Por ahora, observaba a la niña dormir. Ahora finalmente en la cama, sus tenis descansando en el suelo al lado. En Mindoshets, las últimas semanas, ella había comenzado a sonreír más, a permitirse pequeños momentos de alegría. Era como ver una flor finalmente encontrando el sol después de mucho tiempo en la sombra. Pero en las sombras de su propia mente, Caetano luchaba con un dilema moral cada vez mayor. ¿Y si encontraran a Elena? ¿Y si ella quisiera a Lupita de vuelta? ¿Podría él, legalmente y moralmente, luchar por la guarda de una niña cuya madre aún estaba viva? La respuesta para estas preguntas vendría más temprano de lo que él imaginaba, y de una forma que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El primer día de Lupita en la escuela fue como sumergirse en un mundo completamente diferente. El vestido amarillo, que había parecido tan bonito en la tienda, ahora la hacía sentirse expuesta, vulnerable. Sus manos no paraban de alisar el tejido, buscando arrugas invisibles, mientras caminaba por los corredores brillantes al lado de Caetano. La directora los recibió con una sonrisa estudiada, aquel tipo de sonrisa que los adultos usan cuando no saben exactamente cómo actuar. Ella había sido informada de la situación especial de Lupita, de la guarda provisional, del historial en las calles. Su mirada alternaba entre pena y preocupación mientras explicaba las reglas de la escuela. «Ella va a necesitar de acompañamiento especial», dijo a Caetano como si Lupita no estuviera presente. «Tenemos una psicóloga escolar excelente. Sé leer y escribir», Lupita interrumpió, su voz pequeña pero firme. «Y hacer cuentas también». La directora parpadeó sorprendida. «Claro, querida, pero aún así, ella es más fuerte y capaz de lo que aparenta». Caetano intervino, colocando una mano protectora en el hombro de Lupita. «Solo necesita una oportunidad». La mañana pasó como un borrón. Lupita fue presentada a su clase. 20 pares de ojos curiosos estudiándola, susurros mal disimulados siguiendo sus pasos. Se sentó en la última banca, intentando hacerse invisible, pero algo inesperado sucedió durante el recreo. Una niña llamada Sofía, con trenzas coloridas y una sonrisa gentil, se sentó a su lado en el comedor. «Me gustó tu vestido», dijo simplemente. Lupita esperó por el pero, que siempre venía después de elogios. «Pero estás sucia, pero no. Lo mereces, pero nunca serás como nosotros». Él no vino. Sofía apenas compartió su lonche y comenzó a hablar sobre su gato, como si fueran amigas hacía años. Aquella tarde, cuando Caetano fue a buscarla, Lupita estaba diferente. Había un brillo en sus ojos que él nunca había visto antes. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras caminaban para casa. «Hice una amiga», respondió, y la sonrisa que acompañó esas palabras hizo que el corazón de Caetano se apretara. Los días fueron transformándose en semanas. Lupita no solo acompañaba las clases, ella se destacaba. Años en las calles habían agudizado su inteligencia de maneras únicas. Ella resolvía problemas de matemáticas visualizando cambio y divisiones de comida. Sus redacciones, aunque simples,
cargaban una profundidad que sorprendía a los profesores. En casa, los cambios eran aún más visibles. Ella finalmente dormía en la cama todas las noches, sus tenis descansando ordenadamente en el armario. No escondía más comida, aunque aún tenía el hábito de comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Pero fue en una tarde de sábado que algo realmente especial sucedió. Caetano estaba reorganizando la abarrotería que poco a poco volvía a la vida. Ahora con nuevos proveedores, nuevos estantes, nueva esperanza. Lupita lo ayudaba, organizando latas de forma meticulosamente precisa. «¿Sabes?», dijo de repente, «creo que ya sé lo que quiero ser cuando crezca». «¿En serio?». Caetano sonrió, notando cómo ella parecía más relajada, más niña. «¿Y qué es?». «Maestra, igual que Doña María». Doña María era su maestra de español, que tenía el don especial de hacer que cada alumno se sintiera especial. «Quiero ayudar a otros niños como ella me ayuda a mí». La simplicidad del sueño, la pureza de aquella ambición, golpeó a Caetano como una ola. Allí estaba una niña que tenía todos los motivos para rendirse del mundo, pero en vez de eso, quería hacer de él un lugar mejor. Fue aquella noche, después de que Lupita se fue a dormir, que llegó la llamada telefónica. «Señor Mendonça». La voz de la trabajadora social era grave. «Encontramos a Elena». El mundo de Caetano se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. «¿Dónde?». «En una clínica de rehabilitación en la zona sur. Ella se internó voluntariamente hace 3 semanas. Está preguntando por su hija». Caetano cerró los ojos, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Era el momento que él tanto temía, el momento en que tendría que elegir entre lo que su corazón quería y lo que era legalmente correcto. ¿Cómo está ella? Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Es complicado. Ella está lúcida ahora, haciendo el tratamiento correctamente. Pero hay daños permanentes. El uso prolongado de sustancias ha afectado su capacidad cognitiva. Ella tiene momentos de confusión, de paranoia. Ella tiene condiciones de cuidar de una niña. Aún es pronto para decir, pero legalmente, siendo la madre biológica y no habiendo perdido la patria potestad». «Entiendo», Caetano interrumpió, su voz quebrándose. ¿Cuándo necesitamos contarle a Lupita?» «Lo más pronto posible. Elena está ansiosa por verla. Tal vez podríamos arreglar un encuentro supervisado la próxima semana». Caetano mal escuchó el resto de la conversación. Sus pensamientos estaban en el cuarto al lado, donde Lupita dormía tranquilamente, sus cuadernos de la escuela organizados en el escritorio, sus dibujos coloridos adornando las paredes. Dibujos de una familia que ella estaba comenzando a creer que podría tener. ¿Cómo contarle? ¿Cómo explicarle que su madre después de tanto tiempo había reaparecido? ¿Cómo prepararla para lo que encontraría? No la madre que ella recordaba, sino una mujer marcada por años de adicción y abandono. Pasó la noche en vela, sentado en la sala, mirando fotos antiguas que había conseguido reunir durante su búsqueda. Elena sonriendo, sosteniendo a una Lupita bebé. Elena frente a una escuela, probablemente en el primer día de clases de su hija. Y entonces, las fotos más recientes tomadas en la clínica. Una mujer envejecida más allá de sus años, ojos hundidos, manos temblorosas. En la mañana siguiente, Lupita lo encontró aún sentado en el sofá. Ella se detuvo en la puerta, sintiendo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz pequeña revelando el miedo antiguo de malas noticias. Caetano respiró hondo, intentando encontrar fuerza para las palabras que cambiarían todo. «Encontramos a tu madre, pequeña». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita quedó completamente inmóvil,
como si se hubiera transformado en piedra. Sus ojos, normalmente tan expresivos, estaban vacíos. ¿Dónde?, preguntó finalmente, su voz mal pasando de un susurro. En una clínica. Ella está tratándose y quiere mucho verte. Lupita dio un paso hacia atrás, después otro. Sus manos comenzaron a temblar. No, dijo sacudiendo la cabeza. No, Lupita. No, gritó, lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. Tú prometiste que todo iba a estar bien, y va a estar. Caetano intentó acercarse, pero ella se alejó. Vamos a enfrentar esto juntos. ¿Recuerdas? Mentira. Todo el mundo miente, todo el mundo promete y después... Ella no terminó la frase. En vez de eso, corrió para su cuarto azotando la puerta con fuerza. Caetano podía oír sus sollozos a través de la madera. Lo que él no sabía era que, en aquel momento, Lupita estaba revolviendo su armario, buscando frenéticamente los tenis viejos que acostumbraba a atar a sus tobillos. Sus manos temblaban tanto que mal conseguía sujetar las agujetas. Era así como comenzaba. Primero las promesas, después las mentiras, entonces el abandono. Ella conocía ese guión de memoria, pero esta vez sería diferente. Esta vez, ella partiría primero. Lo que Lupita no imaginaba era que su decisión de huir desencadenaría una serie de eventos que forzarían tanto a ella como a Caetano a enfrentar sus mayores heridas y miedos. Y que a veces el verdadero amor significa dejar ir, incluso cuando todo tu corazón implora para sujetar. Lupita no fue lejos. Sus pies la llevaron automáticamente al distribuidor vial donde acostumbraba dormir. Pero el lugar parecía diferente, ahora más frío, más aterrador. O tal vez era ella quien estaba diferente. Se sentó en su antiguo rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho, intentando hacerse pequeña como antes. Fue allí que Caetano la encontró, horas después. Él no dijo nada, solo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre ellos era pesado, cargado de miedos no dichos. ¿Por qué volvió ahora?, Lupita preguntó finalmente, su voz ronca de tanto llorar. ¿Por qué no antes? ¿Por qué? A veces las personas necesitan perderse completamente antes de encontrar el camino de vuelta. Caetano respondió suavemente. Tu madre, ella estaba enferma, Lupita, aún lo está, pero está luchando para mejorar. ¿Y si ella no mejora? ¿Y si ella desaparece de nuevo? Entonces yo sigo aquí. La simplicidad de la respuesta hizo que Lupita lo mirara por primera vez. No importa lo que suceda con tu madre, tú nunca más vas a estar sola. ¿Lo prometes? Con toda la certeza del mundo. Lupita desvió la mirada, fijándola en un charco de agua próximo. Tengo miedo, confesó en un susurro. ¿Y si a ella no le gusta en quién me he convertido? Caetano sintió su corazón apretar. ¿Cómo explicarle a una niña que el miedo de ella era el opuesto de la realidad? Que el problema no era en quien ella se había convertido, sino en lo que su madre se había transformado. ¿Qué tal si lo descubrimos juntos?, sugirió. No, necesita ser hoy ni mañana. Podemos ir despacio, a tu tiempo. Tú vas conmigo, siempre que quieras. El primer encuentro fue marcado para una semana después, en la propia clínica. Durante los días que antecedieron, Lupita osciló entre ansiedad extrema y una calma forzada que preocupaba aún más a Caetano. Ella volvió a dormir en el suelo, sus tenis atados a sus tobillos, como si necesitara recordarse de quién era, de dónde había venido. En la mañana del encuentro, ella vistió el vestido amarillo, el mismo del primer día de clases. Para que ella vea que estoy bien, explicó cuando Caetano preguntó el motivo, para que ella no se sienta culpable. La clínica era un lugar silencioso, con paredes claras y un olor fuerte a desinfectante. Una trabajadora social los recibió en la entrada.
explicando que el encuentro sería supervisado y que podrían interrumpirlo en cualquier momento si Lupita se sintiera incómoda. Elena estaba esperando en una sala pequeña, sentada en un sillón gastado. Lupita se detuvo en la puerta, su mano apretando la de Caetano con fuerza suficiente para doler. La mujer que la miraba no era la madre que recordaba. Estaba más delgada, más vieja, con un temblor constante en las manos. Pero sus ojos aún eran los mismos. «Mi niña», Elena susurró, levantándose con dificultad. «¿Cómo has crecido?» Lupita no se movió. Sus piernas parecían pegadas al suelo, su corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza que todos podían oír. «Lo siento mucho», Elena continuó, lágrimas escurriendo por su rostro marcado. «Lo siento tanto, tanto». Fue el temblor en su voz que quebró la parálisis de Lupita. Antes de que percibiera lo que estaba haciendo, ella corrió para los brazos de su madre. El abrazo era diferente. Los brazos de Elena estaban más delgados, su cuerpo más frágil, pero el olor, aquel olor único de madre, aún estaba allí. Caetano observó la escena desde la puerta, su propio corazón dividido entre alegría y miedo. Alegría por ver a Lupita finalmente reencontrando a su madre. Miedo de lo que ese reencuentro podría significar para el futuro. Pero el destino tenía otros planes. En las semanas que siguieron, quedó claro que Elena, a pesar de todo su amor por Lupita, no tenía condiciones de reasumir su papel de madre. Los daños causados por los años de dependencia eran demasiado profundos. Ella tenía dificultad para concentrarse, para mantener una conversación coherente por mucho tiempo. A veces, en medio de una frase, su mirada quedaba vaga y ella se perdía en memorias confusas. Fue durante una de esas visitas que Elena tuvo un momento de lucidez sorprendente. Ella sujetó las manos de Lupita, mirando profundamente en sus ojos. «¿Eres feliz?», preguntó. «¿Con él?». Lupita miró para Caetano, que fingía leer una revista del otro lado de la sala. Siempre presente, pero dando espacio para madre e hija. «Sí», respondió con simplicidad. «Él cuida de mí». Elena asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «A veces», dijo lentamente, «amar es saber cuando necesitamos dar un paso hacia atrás, cuando necesitamos dejar a otros cuidar mejor de lo que podemos. Pero tú eres mi madre», Lupita protestó, sintiendo las lágrimas comenzar a caer. «Y siempre lo voy a hacer». Elena sonrió tristemente. «Pero ahora tienes una oportunidad de tener la vida que yo nunca pude darte. Una casa de verdad, escuela, alguien que pueda estar presente todos los días». «Puedes mejorar», Lupita insistió. «Puedes venir a vivir con nosotros». Elena sacudió la cabeza. «Necesito curarme primero, mi pequeña, y eso va a tomar tiempo, mucho tiempo». Fue aquella noche, después de otra visita emocionalmente exhaustiva, que Lupita hizo algo inesperado. Mientras Caetano preparaba la cena, ella entró en la cocina sujetando sus tenis viejos, los mismos que acostumbraba a atar a sus tobillos para dormir. «Creo que no necesito más de ellos», dijo, colocándolos sobre la mesa. ¿Puedo guardarlos en una caja como recuerdo?» Caetano sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. «Claro que puedes, pequeña. Vamos a guardarlos juntos». Meses se pasaron. Elena continuó su tratamiento con altos y bajos. Algunas semanas eran buenas, con conversaciones lúcidas y planes para el futuro. Otras eran más difíciles, cuando los demonios del pasado volvían para asombrarla. Pero algo inesperado sucedió durante ese proceso. En vez de alejarse, las tres vidas se entrelazaron de una manera única. Caetano proveyó para que Elena tuviera el mejor tratamiento posible. Lupita aprendió que podía amar a su madre incluso si ella no podía ser la madre que soñaba. Y Elena, en sus momentos de claridad, encontró paz en saber que su hija estaba segura y amada.
Un año después del reencuentro, en una tarde tranquila de domingo, ellos estaban todos reunidos en el pequeño departamento de Caetano. Elena, en 1901, uno de sus días buenos, estaba sentada en el sofá escuchando a Lupita tocar el piano, una nueva pasión que ella había descubierto en la escuela. Caetano preparaba el almuerzo en la cocina, el olor a comida casera llenando el ambiente. Fue cuando Lupita paró de tocar abruptamente y se volteó para los adultos. «Tengo algo para mostrar», dijo, corriendo para su cuarto. Volvió con un papel en la mano, una redacción escolar. El tema era «Mi familia», explicó, sus mejillas ruborizándose levemente. La maestra dijo que fue la mejor de la clase. Caetano y Elena se acercaron para leer. El texto comenzaba así. Algunas personas piensan que familia es solo quien tiene la misma sangre, pero yo aprendí que familia es mucho más que eso. Familia es quien te busca cuando te pierdes. Es quien te da una oportunidad cuando todo el mundo ya se rindió. Es quien se queda a tu lado incluso cuando quieres huir. Mi familia no es como las otras. Tengo una madre que está aprendiendo a curarse, día tras día, con más coraje que cualquier persona que conozco. Tengo un padre que me eligió no por obligación, sino por amor. Y me tengo a mí misma. No más aquella niña asustada que dormía con los tenis atados a sus tobillos, sino alguien que finalmente aprendió que es posible confiar, es posible soñar, es posible recomenzar. Algunos pueden decir que mi historia es triste, pero yo digo que es una historia de amor, del tipo más fuerte que existe. Porque a veces es preciso perderse completamente para encontrar el camino de vuelta a casa. Y a veces, la casa que encontramos no es la que imaginábamos, pero es exactamente la que necesitábamos. Cuando terminó de leer, no había un ojo seco en la sala. Elena fue la primera en hablar, su voz embargada. ¿Escribiste esto sola? Lupita asintió orgullosa. Voy a ser maestra, ¿sabes? Igual que doña María. Voy a ayudar a otros niños a encontrar su camino. Caetano la abrazó fuerte, sintiendo su corazón desbordar de amor. Allí estaba ella, no más la niña asustada del distribuidor vial, sino una niña fuerte, determinada, llena de sueños. «¿Sabes?», dijo Elena suavemente, «creo que finalmente entendí algo». «¿Qué?», Lupita preguntó, aún en los brazos de Caetano, que a veces los ángeles aparecen en los lugares más improbables. A veces ellos vienen en la forma de una niña valiente que nunca perdió la capacidad de amar. A veces en la forma de un hombre que abre su corazón para una niña que no es su sangre. Y a veces ellos vienen en la forma de una segunda oportunidad que no merecíamos, pero que nos fue dada aún así. Lupita sonrió. Aquella sonrisa luminosa que ahora aparecía cada vez más frecuentemente. Después volvió para el piano, sus manos pequeñas danzando sobre las teclas, llenando el departamento con una melodía suave. Y allí, en aquella sala simple, tres vidas que el destino había entrelazado de manera improbable, encontraron algo que muchos buscan la vida entera. No una familia perfecta, sino una familia verdadera. Una familia construida no a pesar de las cicatrices, sino a través de ellas. Una familia que probaba que, a veces, el amor más fuerte no es el que nace de la sangre, sino el que elegimos crear día tras día, con paciencia, perdón y una fe inquebrantable en el poder de la segunda oportunidad.